Uy, el día martes se me ha olvidado colocar el nombre, enseguida lo voy a completar. Bien, correcto. Entonces, vamos a empezar la grabación para poder continuar con el avance. Muy bien. La anterior clase habíamos comenzado este capítulo, que es la organización de los datos, en el cual hemos visto la estructura, ¿no es cierto?, de la distribución de frecuencias. Hemos aprendido qué es una frecuencia, técnicamente hablando, para estadística, qué es una distribución de frecuencias, que no es otra cosa más que un cuadro o tabla donde se organizan los valores, modalidades en estudio y sus respectivas frecuencias, ya sean estas absolutas o relativas. En la estructura habíamos visto que debemos contar con la numeración, la titulación, la matriz y las notas explicativas, que serían la fuente, ¿correcto? Habíamos iniciado con una distribución de frecuencias para atributos, en la cual se mencionaba que nos servía para todo atributo nominal y ordinal. Teníamos en la construcción del cuadro estas tres columnas, donde en la frecuencia relativa podíamos optar por colocarla en proporción o en porcentaje. Habíamos visto también los gráficos, ¿no es cierto? Barras, pastel y rectangular. Habíamos resuelto este ejercicio. Simplemente hemos realizado el conteo y hemos organizado la información. Habíamos denominado a, a nuestro atributo con la primera letra del alfabeto A en mayúscula, formas de automedicarse, y hemos elaborado nuestro cuadro de distribución. Acá, estas dos columnas, recordemos por favor que simplemente nosotros lo hemos llenado con fines em, para poder elaborar nuestro gráfico de pastel. Ya no es parte del cuadro de distribución, ¿sí? Simplemente hemos hecho esto aparte. Acá también no lo he borrado la explicación que hemos tenido sobre los decimales. Recordemos, por favor, lo más importante cuando quiero redondear a dos decimales y el tercer decimal es un 5, nos tenemos que fijar si el decimal que lo precede es par o impar, ¿no es cierto? En este caso, como teníamos de esta parte el 10,71, como el 1 es impar, entonces hemos redondeado a 72, ¿sí? Pero si hubiera sido 4, por ejemplo, se hubiera quedado en 4 nada más, ¿ya? Entonces, tomarlo en cuenta. Habíamos visto los gráficos, inicialmente el gráfico de barras que hemos hecho en nuestra, con ayuda de una pizarra virtual, ¿sí? Este era el gráfico. Habíamos hecho también el gráfico rectangular, ahí lo tenemos. Y habíamos hecho también el gráfico de pastel. Todos estos gráficos como si estuviéramos elaborando con nuestra hojita, ¿sí? Manualmente. Ahí ya lo tienen, no hay ningún problema para poder elaborar estos gráficos si es que no contamos con un software, por ejemplo, o con un transportador, que era lo casi indispensable para elaborar este gráfico, ¿no es cierto? Simplemente hemos dividido todo el círculo, ¿sí? En los grados que tenemos según la vuelta de los 360, ¿ya? Entonces, simplemente a manera de recordar esto, antes de continuar con la clasificación de las variables, les voy a mostrar brevemente, la mayoría de ustedes ya lo conoce, ya lo han visto, pero les voy a mostrar cómo puedo hacer estos gráficos en Excel,
¿sí? Lo más sencillo que podríamos hacer es en Excel. Vamos a copiar un segundito. Tenemos acá, debe estar. A ver, acá vamos a abrir una nueva hojita y voy a copiar el cuadrito de distribución que tengo. Esto simplemente con fines ilustrativos. Muy bien, entonces en esta parte vamos a poder observar. Si yo necesitara graficar, por ejemplo, el gráfico de barras es bastante fácil. Simplemente voy a tomar la información correspondiente. Fíjense, cada uno de los nombres y tengo las frecuencias absolutas, ¿correcto? Vamos a insertar un pequeño gráfico. Acá tengo diferentes modelos, acá tengo los gráficos de barras, ustedes pueden elegir el que gusten. Voy a elegir este. Y directamente ya tengo acá la información, ¿sí? Como nosotros ya hemos colocado el título, simplemente esto lo podemos omitir, ya que hay diferentes características o cosas que nosotros podríamos controlar simplemente. Entonces, fíjense que acá en dar formato a la serie nos va a salir un nuevo menú y ustedes podrían hacer esto de diferente manera, pueden elegir el modelo que quieran de las barras, pueden colorear, etcétera, ¿sí? Entonces, esto ya para cada uno de ustedes que pueda, que quiera investigar un poquito, demos paso libre a la curiosidad y poder modificar, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero mostrar acá es que en este más, ¿sí? Encuentran algunos elementos de los gráficos que son los más importantes. Acá me está dando los ejes, ¿no es cierto? Los ejes que yo puedo mostrar, los títulos de los ejes tal vez que quieran ustedes colocar, el título del gráfico, las etiquetas de los datos. Fíjense que incluso esto también lo podríamos modificar. Las tablas de los datos, si ustedes gustan, podemos colocarla acá, ¿sí? La leyenda acá, ¿sí? Y todo esto es modificable. Entonces, simplemente para que ustedes vean, yo lo voy a dejar con las etiquetas de los datos, ¿ya? Bien, vamos a omitir la parte de la tabla de datos. Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestro gráfico de barras, así de sencillo. También habíamos elaborado el gráfico rectangular, ¿no es cierto? Para este gráfico rectangular, en Excel no necesitas realizar la acumulación, ¿sí? El acumulado. Entonces, directamente puedo seleccionar los datos nuevamente. Voy a ir a insertar y acá al lado están los rectángulos. En Excel, por defecto, acomoda los rectángulos según conveniencia. Ya esto ya viene por defecto en el programa. Entonces, recuerden ustedes, o bueno, les puedo mostrar incluso ahora, que cuando hemos hecho nuestro gráfico rectangular, nosotros hemos acumulado los rectángulos uno encima del otro, ¿verdad? Pero en Excel, esto lo acomoda o lo organiza, ¿sí? Según conveniencia. Acá lo vamos a hacer un poquitito más pequeño, ¿sí? Y ahí ustedes tienen. Nuevamente, ustedes pueden colocar incluso acá los nombres de la serie de los datos, ¿ya? Entonces, de esta manera pueden, pueden modificar diferentes cosas. Yo le voy a quitar acá la leyenda. Ahí está. Y ahí podemos observar, ¿no? Esta numeración también que se tiene acá de 1, 2, 3, 4, 5, pueden modificarla para que salga directamente los nombres. Bien, el último gráfico que habíamos visto era el de pastel. Sí, en el de pastel voy a seleccionar los porcentajes que tenemos acá y nos vamos a ir al gráfico de pastel. Nuevamente tenemos diferentes maneras. Licenciada, por si acaso, el primer dato que está, usted lo cambió. El primer dato era 35,71.
Ah, ya. A ver, este no. Vamos a ver. Sí, sí, ingeniero. A ver, vamos a corregir si es que hay algo. A ver, veremos. 35,71. A ver, tenemos los datos por acá. Ah, este, ¿no? 35,71. Ya, muchísimas gracias por la observación. Cuando estábamos cambiando de proporción a porcentaje o de porcentaje a proporción, recordemos, ¿no es cierto?, que la coma eh, se traslada dos decimales a la izquierda o dos dígitos, mejor dicho, hacia la derecha, según lo que nosotros requerimos, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, aquí lo vamos a modificar para obtener la información. Muy bien, ahí está. Ah, bueno, algo más también interesante. En Excel hay la diferencia entre el punto y la coma, por favor. Cuando colocamos punto, no lo reconoce como la coma para los decimales como nosotros estamos acostumbrados. Por favor, tengan mucho cuidado en eso. A veces se llega a un poquito confundir, ¿sí? Entonces, si aquí tuviéramos la suma 100%. Bien, vamos a eliminar este gráfico y vamos a construir otro. Muy bien, entonces tomamos los datos y simplemente insertamos el gráfico de pastel. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense, podemos quitar el título, podemos modificar un poquitito y ya le voy a colocar la etiqueta de los datos. Incluso todo el formato se puede cambiar acá, ¿no es cierto? Es lo más sencillo que pueden hacer ustedes, elaborar sus gráficos en Excel, ¿sí? Si es que los llegaran a necesitar, ¿ya? Esto, nuevamente les digo, solamente con fines ilustrativos para que ustedes puedan investigar, no sé, puedan entrar al programa y hacer sus gráficos acá. Bien, esto nos estaba faltando para concluir la parte de las distribuciones de frecuencias para atributos. Ahora vamos a hacer las distribuciones de frecuencias para variables. Ahora sí pongan por favor todos mucha atención. Vamos a hacer una nueva clasificación de las variables. Recordemos por favor, cuando nosotros teníamos variables, nos fijábamos si estas variables tenían sus datos, ¿sí? Sus valores que eran discretos o continuos. Recordemos cuál era esa diferencia. Discretos eran números enteros y continuos eran números con decimales, con fracciones, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer una nueva clasificación, ¿ya? Que establece ciertas características para que nosotros determinemos si estamos frente a una variable tipo 0, frente a una variable tipo 1 o frente a una variable tipo 2, ¿ya? Muy bien. Si tengo una variable tipo 0, significa que el conjunto de datos que yo voy a estudiar, ¿sí? Ese tamaño de la muestra, son muy pocos datos, ¿sí? Es un grupo muy reducido. Y aparte que no tiene mucha variación. Les explico. Lo vamos a mostrar entonces. Pocos datos y poca variación. Esa es una variable tipo 0. Pocos datos es suficiente que n, vamos a insertar mejor una pequeña ecuación, n sea menor o igual a 30. ¿Correcto? Si n es menor o igual a 30, ya podemos establecer que tenemos pocos datos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo yo sé que tengo poca
variación. Cuando en un conjunto de datos tengo pocos datos diferentes. Por ejemplo, nos vamos a basar en el ejemplo que hemos hecho de los atributos. Obviamente no son números, pero para que ustedes se den cuenta. Todo esto era mi conjunto de datos, ¿no es cierto? ¿Cuántos datos teníamos en total? Teníamos 28 respuestas, ¿sí? Esa es la cantidad de datos que tienes, ¿sí? El tamaño n, el tamaño de muestra. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos datos diferentes tengo? ¿Cuál sería la respuesta, por favor? ¿Cuántos datos diferentes? ¿Cuántas respuestas diferentes hemos obtenido? A ver, alguien que nos 5. colabore. 5, ¿no es cierto? Correcto, muchas gracias a todas las personas que están participando, ya sea por el chat, ¿sí? O también habilitando unos segunditos su micrófono. Correcto, 5 datos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, 5 datos diferentes, si yo me pongo a pensar, entran en una tabla, ¿sí? Como acá están en 5 filas, sin mayor problema. ¿Es eso exactamente lo que nosotros nos tenemos que preguntar para poder clasificar también valores? Pocos datos, un n menor a 30 y poca variación. ¿Cuántos datos diferentes tengo? ¿Ya? Si tengo poca variación y pocos datos, estoy frente a una variable tipo 0. Pero ¿hasta cuántos datos diferentes? Tal vez alguien se está preguntando. Pues podríamos utilizar tal vez fácilmente 10 filas en un cuadro de distribución, ¿no es cierto? Entonces, hasta 10 datos diferentes tal vez sea poca variación. Esto que les estoy diciendo, chicos, no está reglamentado, no es una norma, ¿sí? Simplemente nosotros estamos poniéndonos de acuerdo de que cuando tengamos menos de 30 datos, incluso le vamos a poner menos de 30 datos, para que sea más específico. Ya 30 datos, ya que sea más datos, o muchos datos, ¿no? Menos de 30 datos, ¿sí? ¿Y cuántos datos diferentes? Hasta 10, pongámosle, significa que tengo pocos datos y poca variación. Ahora bien, ¿cuándo tengo una variable tipo 1? Ahora la cosa va a cambiar un poco. Voy a tener muchos datos, pero poca variación. Recordemos, para que yo tenga muchos datos, entonces este n va a tener que ser mayor o igual a 30. Vamos a modificar esto. Listo. Para que yo considere un grupo de datos como muchos datos, n mayor o igual a 30. Pero la variación va a seguir siendo poca. ¿Ya? ¿Y cuándo voy a tener una variable tipo 2? Una variable tipo 2 se establece cuando tienes muchos datos y mucha variación. Es decir, el tamaño de muestra es mayor o igual a 30 y tengo muchísimos datos diferentes, más de 10 datos diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, simplemente para aclararles, sobre todo, no les digo que es siempre así, pero sobre todo la variable tipo 2 se utiliza cuando tienes un conjunto de datos con valores continuos, ¿ya? Por lo general es así. No les estoy diciendo que sea de manera exclusiva. ¿A qué se refería eso de variables continuas? Cuando tienes datos con decimales, ¿ya? Sobre todo, variable tipo 2. Muy bien. Habiendo aclarado entonces esta pequeña clasificación, vamos a pasar a lo que es la distribución de frecuencias para variables tipo 0, que no es nada nuevo porque es exactamente el mismo procedimiento que se debe realizar que como si tuviéramos el estudio de un atributo. Nos dice, para variables con pocos datos y poca variación, sobre todo nos dice números discretos, sobre todo números enteros. Nuevamente, esto no es exclusivo, ¿sí? Pero se utiliza sobre todo con números discretos.
La construcción del cuadro tiene 3 columnas. La primera columna, los valores. La segunda columna, la frecuencia absoluta. La tercera columna, la frecuencia relativa. Fíjense que son las mismas columnas que tuviéramos en una distribución de frecuencias para atributos. Solamente que la diferencia es que en la primera columna, en vez de estar las modalidades, están los valores en sí. Los gráficos son los mismos 3 gráficos: barras, pastel y rectangular. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos en el ejemplo número 2, que ustedes ya tienen los enunciados, que nos dice: construye el cuadro de distribución y los gráficos apropiados para la variable discreta X. Ya nos está dando la notación de la variable que representa la cantidad de alumnos de un cierto grupo que han obtenido las siguientes calificaciones en un test. Muy bien, entonces estas son las calificaciones, estos son los valores en sí. Y tengo que realizar el cuadro de distribución. Acá yo tengo el cuadro, fíjense, es el cuadro número 2, distribución de frecuencias de la variable, en este caso, X, porque ya me está dando esa notación, X, en la cual se está estudiando las calificaciones de un test, ¿no es cierto?, de estos alumnos. Entonces, podríamos colocar como un nombre representativo, a ver, ahí, como un nombre representativo, cantidad de alumnos que en un grupo han obtenido las siguientes calificaciones de un test. Calificaciones directamente, ¿no? Calificaciones del test. Listo. Muy bien. Entonces, acá cómo tendríamos que proceder. En la primera columna, simplemente los valores, ¿verdad? ¿Qué valores diferentes tengo? Fíjense, acá los valores están siendo bastante repetitivos. Para empezar, ¿cuántos datos tengo acá? Vamos a contar. Vamos a hacer un poquitito esto más grande para que todos ustedes lo puedan ver. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 datos diferentes, o perdón, 20 datos en total. ¿Sí? 20 datos en total. ¿Es menos de 30? Sí. Ah, entonces tengo pocos datos. ¿Y cuántos datos diferentes tengo? Los vamos a ir organizando de acá directamente. A ver, el dato menor acá es 0, creo, ¿no? 0, no tengo ningún negativo. Después viene, hay 2, no hay 2, hay 3, hay 5, hay 7 y hay 9. Acá tal vez ya los tenemos. Muy bien, ahí está. Bueno, en este caso tenemos que cambiar, ¿no es cierto? Esto tiene que ser X. Ahí está. X entonces. Sí, simplemente para modificar. 0, 3, 5, 7 y 9. ¿Cuántos datos diferentes habían sido? 5 datos diferentes, ¿no es cierto? 5 filas. Y con esto tengo que trabajar. Muy bien. Este ejercicio se los voy a dejar de tarea para ustedes. Recuerden también que acá tenemos que poner los gráficos. Completamos el cuadro y realizamos los 3 gráficos. Vamos a colocar acá como tarea. ¿Sí? Licenciada, en el cuadro dice X1, Z2, Z3, no es X1, X2, X3, así. Exactamente, por eso les digo esto, ustedes lo tienen que cambiar, ¿no? Ah, Acá estaba bueno por defecto, pero sí, como su compañera nos indica, en este caso, todas estas tienen que ser la misma variable que hemos denominado, ¿no es cierto? Aquí ya nos está dando el nombre de la variable. Entonces, cada uno de sus valores, la notación que le corresponde tiene que ser con la misma notación de tu variable. En este caso,
X, ¿no es cierto? Ahí ya está. Para que no tengan ninguna duda, ya lo hemos cambiado. También en la frecuencia relativa, por favor, depende de ustedes si gustan trabajar con porcentaje o con proporción. Bien, ahora sí, veremos algo nuevo, bueno, más o menos nuevo, en base a las distribuciones de frecuencias para variables. Vamos a ver la específica para variable tipo 1. ¿Cómo eran las variables tipo 1? Recordemos. Variables con poca variación, ¿sí? Con poca variación, pero son muchos datos. Para variables con muchos datos vamos a poner, con muchos datos, que esté nomás toda la información, y con poca variación. Nos dice sobre todo para números discretos nuevamente, ya, para números enteros. Recordemos, por favor, este sobre todo no significa solo para. Podríamos tener tal vez una distribución de frecuencias para variable tipo 1 de un conjunto de datos con decimales, con fracciones, sí se puede dar, ¿ya? Pero sobre todo se las utiliza para números discretos. La construcción del cuadro nos dice, en la primera columna, los valores. Muy bien, no es nada nuevo. La segunda columna, la frecuencia absoluta. Tampoco es nada nuevo. La tercera columna, la frecuencia relativa. Recordemos que esto puede estar en proporción o en porcentaje. Estas tres columnas ya las hemos visto. Ahora sí. Además de eso, en la cuarta columna, ¿sí? Vamos a añadir una cuarta columna a nuestro cuadrito. Debemos anotar la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Y fíjense, la frecuencia absoluta, la simple, está denotada con una n minúscula sub i. Y la frecuencia absoluta acumulada está denotada con una n mayúscula sub i. Es muy importante, por favor, por eso les decía, la frecuencia absoluta es una n minúscula sí o sí. La frecuencia relativa es una h minúscula sí o sí. ¿Por qué? Porque sus acumuladas van a llevar la misma letra, pero en mayúscula. ¿Ya? Y la quinta columna, la frecuencia relativa acumulada, h mayúscula sub i. Y acá simplemente es la acumulación de las frecuencias absoluta o relativa según corresponde. ¿Cuáles son los gráficos? Los gráficos, tenemos el gráfico de barras, que ya lo conocemos, y el diagrama acumulado de frecuencias. Este es el nuevo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, en el ejemplo 3, ¿sí? Vamos a observar si es que corresponde a una variable tipo 1 para empezar. ¿Qué tenemos de información? Nos dice, la tabla siguiente nos muestra el resultado de una encuesta entre los alumnos de primer semestre, analizando el número de preguntas desconocidas en el examen de ingreso, ¿no? Que, bueno, da la casualidad que en estos, todavía en estos, incluso ya habiendo empezado las clases, tenemos todavía la segunda o la tercera opción del examen de ingreso, ¿no? Todavía vigente. Pero bueno, acá en esta encuesta nos han respondido lo siguiente. ¿Cuántas preguntas no conocías en tu examen de ingreso? Aquí me dicen 0, todas las conocía, me imagino. 2, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, fíjense la información que tenemos acá. Necesito contabilizar, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen, cuántos datos creen que tengamos acá? ¿Serán 30 datos? ¿Serán menos de 30 datos? ¿Mm? Veremos. En realidad, creo que son, no, deben ser más de 30 datos. A ver, los vamos a contar rapidito. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ya listo. Aquí tenemos hasta 30, ¿no es cierto? Si ya son 30 datos, ya son muchos datos. Ya ni vamos a terminar de contar. Entonces, para empezar, tengo muchos datos, ¿sí? Tengo muchos datos, ya no puede ser una variable tipo 0.
¿Qué otra característica tenía la variable tipo 1? Muchos datos, sí, tengo muchos datos. Poca variación. Poca variación, ¿cómo me daba cuenta de que tengo poca variación? Respondiendo a la pregunta, ¿cuántos datos diferentes tienes? A ver, aquí vamos viendo. Tengo 0, hay 1, 2, 3, hay 4, hay 5. Creo que no hay más, ¿no? Hay un 6 por ahí, un 7, 8. No. Entonces, ¿cuántos datos diferentes había tenido? 6 datos diferentes, ¿correcto? Porque el 0 también es un dato diferente, por si acaso. Entonces, 6 datos diferentes no son muchos. Significa que voy a tener que trabajar con 6 filas nada más. Entonces, tengo pocos datos, lo que significa poca variación. Estamos frente a una variable tipo 1. Muy bien. En este caso, si estoy frente a una variable tipo 1, empiezo con el cuadrito. Cuadro número 3 es el tercer cuadro que vamos a hacer, distribución de frecuencias de la variable, que tenemos que poner un nombre. No recuerdo que X tendría que llamarse, ¿no es cierto? Este que sea Y, de la variable y le tenemos que dar una titulación. A ver, ¿qué es lo que estamos estudiando? Respuestas desconocidas en el examen de ingreso, ¿no es cierto? Cantidad de respuestas desconocidas en el examen de ingreso, o preguntas, perdón, preguntas desconocidas. Vamos a colocar eso. Preguntas desconocidas en el examen de ingreso. Muy bien. Ya tenemos la anotación entonces. Vamos a bajar nuestro cuadrito. Ya. Y vamos a ir colocando en orden todas estas columnas. ¿Sí? Los valores, frecuencia absoluta, relativa y sus acumuladas. Acá ya las tengo, fíjense. Los valores, las frecuencias absoluta, relativa y sus acumuladas. Muy bien. No sé si acá tal vez ya tengo la información. Ahí está. En este caso vamos a cambiar la notación. Esto ya lo vamos a trabajar. Aquí sería Y para cada uno de los valores. Y1 igual a 0, Y2 es 1 y así sucesivamente. Correcto. Muy bien. Vamos a ir contando entonces. ¿Cuántas veces se repite 0? Vamos a agrandar un poquitito. Por favor, ustedes me van a colaborar si es que tenemos alguna variación, ¿sí? Yo lo voy a simplemente resaltar de algún color. A ver los ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, correcto. Muchas gracias. Si ustedes ya los van contando, ya tienen la información, así podemos avanzar más rápido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, colocamos 8 veces se repite 0, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se repite 1? No sé si alguno de ustedes ya tiene esa información. Si nos pueden colaborar, ¿cuántas veces se repite 1? A ver, mientras tanto, aquí tengo 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No es cierto? Muy bien. Correcto. Entonces, 11 veces se repite 1. ¿Cuántas veces se repite 2, por favor? Ahí ya les voy a mostrar. 13 veces 2 nos dice. Muy bien, muchísimas gracias. Así podemos avanzar más rápido. ¿Cuántas veces se repite 3? A ver, ¿cuántas veces se repite 3? 15 veces. ¿Sí? 15 veces. Ya, perfecto. Tenemos
¿Alguien más que ha corroborado? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántas veces se repite? 4, más o menos, ¿no? 10 veces. A ver, veremos. 10 veces, muy bien. Y finalmente, ¿cuántas veces se repite? 5. 5 se repite. Hay muy pocos 5. 3 veces, ¿no? Creo que sí. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Ahora bien, lo que nos faltaría ver es cuántos datos tenemos. ¿Sí? A ver, acá vamos a tener 20 datos, 33 datos, 48 datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? Vamos sumando. 60 datos. ¿Sí? ¿Y concuerda? Sí, 60, ¿no? Muy bien. 60 datos entonces. Bien. La frecuencia relativa. Díganme, ¿en qué quieren trabajar? ¿En proporción o en porcentaje? Proporción, porcentaje, ¿cuál trabajamos? Trabajaremos en porcentaje, a ver. Bueno. Porcentaje, porcentaje. Bueno, lo más fácil, ¿no? Porcentaje. Porcentaje, muy bien. Ahí está. Vamos a ir determinando, por favor. Vamos sacando los resultados si es que habría alguna modificación, me avisan de inmediato, ¿sí? Vamos a ir sacando 18,33, 13 dividido entre 60 por 100. A ver, aquí tenemos 21,67. 15 dividido entre 60 por 100, 25. Bien, 10 dividido entre 60, bueno, esto tenemos 16,67. Y finalmente, 3 dividido entre 60 por 100, 5%. ¿Sí? Si hay algún error, por favor, en alguna de las filas, me dicen, no sé, Y3 tiene tal resultado, ¿sí? Vamos verificando, no quiero que después hayan dudas o errores. A ver, veremos, suma 100%, creo que sí, ¿no? Va a sumar 100%. Muy bien, correcto. Sumados, entonces, corresponde a los 100%. Recordemos que acá podemos aceptar un pequeño margen de error. ¿Sí? ¿Cuál era ese pequeño margen de error? Que nos podía haber salido 99,99 o 100,01. Más allá, algo hecho mal, alguno de los datos tengo que corregir. Muy bien. Ahora sí, estas nuevas columnas, la frecuencia absoluta acumulada. Fíjense cómo lo vamos a elaborar. Es bastante sencillo, pero de todas maneras para que no se vayan a confundir. La primera, sí, la primera frecuencia absoluta acumulada es exactamente la misma a la frecuencia absoluta, solo la primera, ¿sí? Entonces, si aquí dice 8, aquí voy a colocar 8. La segunda voy a ir sumando según la fila que corresponde. Ya estamos en 8, le sumamos 11, entonces ahora tenemos 20. La tercera le sumo la correspondiente. 20 más 13, 33. ¿Sí? 33. Dice Tené- ¿No sería ¿Sí? 19? 19 No, no sería. Ah, gracias. 19. Acá tenemos, ¿no? Tenemos directamente, yo estoy viendo esto como 12. 8 más 11, 19. 19 más 13 sería 32. 32 más 15. 47. 47 más 10, 57. Y 57 más 3, 60. Correcto.
Y obviamente, fíjense que va a coincidir, ¿no es cierto? La suma total que tenemos. ¿Sí? Coincide. Muy bien. Exactamente de la misma manera, tengo que trabajar para la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Si la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Bueno, si la frecuencia relativa a la normal, mejor dicho, hemos trabajado en porcentaje, también tengo que trabajar en porcentaje su acumulado. Sí, tiene que ser, tiene que corresponder. Si he trabajado en proporción, pues acumulamos también en proporción, en este caso. Vamos a ir sumando y si tenemos alguna duda, me dice. La primera, exactamente la misma. Recuerden, la primera tiene que ser la misma. Aquí sería 13.33 más 18.33. Ya vamos a ir sumando esto con la calculadora. Si tenemos algún error, me dicen por favor para corregir. 31.66 más 21.67, 53.33, ¿sí? Sumamos más 25, 78.33, ahí está, más 16.67, 95 y más 5, 100. Y obviamente esto también va a corresponder, ¿ya? Ahí está. Perfecto. Entonces, con esto habríamos terminado la matriz de las frecuencias. Lo que nos faltaría, por favor, no se olviden, la fuente, elaboración propia, siempre tienen que estar todos estos elementos de su cuadro. Recuerden, la numeración, la titulación, el cuadro en sí y las notas explicativas. ¿Correcto? Muy bien, entonces estas dos columnas serían lo nuevo, ¿ya? Simplemente hemos ido sumando, hemos ido acumulando las frecuencias correspondientes. Muy bien. Le hice una pregunta. Sí, sí, adelante. En 78.33 no sería 78.03. A ver, tal vez. Bueno, en realidad, desde acá tendríamos que ver, ¿no? 53 más 25, no, 53, 33 más 25 sale esto, pero tal vez de aquí, 31.66 más 21.67. 31.66, haremos la suma nomás. Cualquier duda que tengan, por favor, siempre pregunten. Vamos a, sí, está bien la suma, 53,33 más 25, 78.33. Está bien, ¿no? Muy bien. De todas maneras, les digo, si es que tuviéramos alguna duda, algún error, siempre corrijan para que después no nos quedemos eh, el día de nuestro examen tal vez con la pregunta, ¿sí? O con la interrogante. Correcto. Muy bien. Continuemos entonces, habiendo aclarado, veremos el cuadro de, o perdón, el gráfico de barras. En el gráfico de barras, ya no lo vamos a hacer manualmente, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el Excel y vamos a copiar directamente, porque esto ya lo sabemos, de las barras ya las hemos hecho. Simplemente voy a copiar esta partecita, ¿sí? El cuadro de distribución. Vamos a copiar, nos vamos a ir, ahí está, nuestro cuadrito de Excel. Vamos a aumentar una hojita y ahí está. Esta es la parte del cuadrito que tenemos, ¿correcto? Entonces vamos a hacer nuestro gráfico de barras simplemente en base a las frecuencias relativas. ¿Sí? Siempre hacemos en base a las frecuencias absolutas. Haremos ahora, trabajemos el día de hoy en base a las frecuencias relativas. Y como lo va a hacer el software directamente, fácil, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces, vamos a seleccionar. Ya.
A ver, les explico mejor. Aprovecharemos el inconveniente. Fíjense, yo estoy seleccionando las frecuencias con las que quiero trabajar, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro gráfico de barra. Y fíjense, en este caso me ha salido solamente una, ¿verdad? Una barra. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me ha salido mal el gráfico? Es bastante sencillo. Simplemente nos vamos a ir haciendo un clic derecho. Me sale seleccionar datos. Fíjense, seleccionar datos. ¿Qué es lo que pasa? Estás tomando solamente una serie cuando deberíamos tomar todas estas. Vamos a quitar, ¿sí? Y vamos a agregar. El nombre de la serie ustedes le pueden poner frecuencias relativas si quieren y los valores de la serie lo vamos a seleccionar de esta manera. Ahí están. Todos estos son los valores de la serie. Y es ahí donde me va a salir todos estos. Pero fíjense, además de eso, vamos a aceptar acá. Vamos a aceptar aquí nuevamente. Ahorita les voy a volver a enseñar para editar. Pero fíjense cómo me salió mi gráfico. Está todo mal. Nuevamente, recuerden que les había mencionado estos puntos. No se los toma en cuenta, ¿no es cierto? Acá tenemos que colocar coma. Y ahí van a estar apareciendo las barras correspondientes. ¿Sí? Fíjense, simplemente por ese pequeño detalle, que a veces no lo percibimos, a veces no nos damos cuenta y pensamos de que algo hemos hecho mal, que no sabemos, pero es solamente eso. Ahí tenemos entonces nuestras barras. ¿Sí? Nuevamente voy a hacer un clic derecho, voy a ir a seleccionar datos y aquí dice 1, 2, 3, pero yo quiero que diga 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a, fíjense, etiquetar el eje horizontal, las categorías. Esto yo quiero que se llame de esta manera. Aceptamos, aceptamos y ya está. Fíjense que ya hemos terminado nuestro cuadro. La barra que corresponde a Y1 que es igual a 0, ¿sí? Correcto. Que corresponde al 13,33%. Y algo más, podríamos colocar los datos, ¿no es cierto? Ahí está. Etiquetas de los datos. Muy bien. Ahí tenemos entonces la información. Voy a tomar este gráfico y lo vamos a llevar a nuestra hojita para completar. Muy bien, vamos a pegar. Ya lo voy a disminuir un poquitito el tamaño. Y además de eso nos vamos a copiar el nombre de nuestra variable. Ahí está. ¿Correcto? No nos olvidemos, por favor, que siempre tiene que contener estos datos importantes. La numeración, la titulación, la matriz o el gráfico en sí y la fuente o las notas explicativas. Correcto, ya tenemos entonces nuestro gráfico de barras. Ahora bien, el siguiente gráfico que nos tocaría ver es el diagrama acumulativo de frecuencias. ¿Sí? Aquí está el nombre completo, diagrama acumulado o acumulativo de frecuencias. El diagrama acumulativo de frecuencias no lo puedo establecer en Excel. Si no hay este tipo de gráfico. Esto lo podemos ver en programas como SPSS y otros programas específicos de estadística. ¿Sí? En el Excel solamente nos limita a estos gráficos que tenemos acá. Pero el diagrama que les digo acumulativo de frecuencias no lo vamos a poder obtener en el Excel. El día de hoy les voy a explicar cómo se elabora este gráfico de manera manual. ¿Ya? Muy bien. Hemos dicho que vamos a trabajar con las frecuencias relativas, ¿no es cierto? Aquí está. Nos vamos a copiar nuestro cuadrito. Vamos a copiar este cuadrito. Yo lo voy a ver, déjenme simplemente recortar una pequeña imagen. Bien.
y nos vamos a ir a nuestra pizarra virtual. Ahí está. Bien. En este caso, yo ya tengo mi sistema de ejes, ¿no es cierto? Acá yo ya he hecho la división hasta 100, fíjense. Tenemos que trabajar hasta 100. Vamos a pegar nuestra tablita. Vamos a hacerla un poco más grande. Ahí está. Bueno, le ha salido una parte de la ventana, pero no importa. Aquí tenemos toda la información. Fíjense entonces, por favor. Acá hemos dicho que vamos a trabajar con las frecuencias relativas, ¿sí? Acá tengo la frecuencia relativa, la normal y la frecuencia relativa acumulada. Como su nombre indica, el diagrama acumulativo de frecuencias se trabaja con alguna de las dos columnas de las frecuencias acumuladas, ya sea esta la absoluta o ya sea la relativa. ¿Sí? Vamos a trabajar con la relativa. Vamos a colocar, en este caso, en el eje de las ordenadas, que vamos a trabajar con H sub I. Bueno, en este caso está bastante pequeña. La I la vamos a modificar el nombre. A ver, vamos a aumentar muchísimo más para que se pueda seleccionar. Ahora sí. H sub I entonces, fíjense. Vamos a trabajar con H sub I y en el eje de las abscisas, ¿qué es lo que se coloca? Se coloca los valores en sí. Los valores que tenemos son los valores que hemos llamado Y sub I. Colocamos entonces Y, donde vamos a tener, ahora sí, Y sub I. Muy bien. Entonces, ya tenemos la notación en el eje o en nuestro sistema de eje. En este caso, yo voy a reducir un poquitito más el tamaño para que se pueda ver todo el cuadro. Bien. En este software es bastante sencillo. Fíjense, acá está con la cuadrícula, pero tal vez no se la puede notar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a cambiar el modo oscuro y así se puede ver toda la cuadrícula. ¿Ya? Bien. Correcto. Entonces, trabajamos con nuestras frecuencias relativas acumuladas. Muy bien. También para iniciar en cero, fíjense en la parte de acá abajo, nosotros lo que hemos hecho es recorrer, ¿no es cierto? Aquí está, fíjense lo que he tomado, es recorrer el eje de las ordenadas. El origen obviamente tiene que estar en 0, 0, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos un dato que comienza en 0, por lo que he recorrido un poco más hacia la izquierda todo el eje de las ordenadas. ¿Ya? Claramente aquí está. Muy bien. Comenzamos entonces. Para 0 tengo que subir hasta 13.33. Vamos a hacer una pequeña línea, en este caso que sea o bueno, empezaremos con un punto. Un punto en 13,33. Fíjense que aquí tengo 10 y aquí tengo 15. Al medio justamente sería 12.5, ¿no es cierto? Tal vez un poquito más arriba vamos a encontrar el 13,33. Y acá es donde vamos a dibujar nuestra primera línea o nuestro punto nada más. Si notan ustedes un punto
casi notorio, voy a remarcarlo, digamos ahí, para que se note nada más, tenemos el 13.33, ¿sí? En este caso, simplemente ya estamos en 0. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a iniciar en 0 desde el eje de las abscisas y voy a llegar a este punto. Ahí está. ¿Sí? Desde este punto que acabamos de encontrar, nos vamos a dirigir hacia la derecha, es decir, hasta el siguiente valor, que sería el valor de 1. ¿No es cierto? Paramos ahí, en el valor de 1, y nos fijamos. En la frecuencia relativa acumulada para 1, ¿hasta cuánto tengo que subir? Tengo que subir hasta 31.66. Subimos entonces hasta 31.66. Aquí tenemos hasta 30. Fíjense, aquí tengo hasta 35. A la mitad sería 32.5. Yo necesito simplemente subir hasta 30, más o menos por ahí. Y estamos en 31.66, casi 32, ¿no es cierto? Muy bien. Desde este punto ubicamos y nos vamos hasta el siguiente valor, que sería el valor de 2. Nos detenemos ahí y nos fijamos cuánto es el valor de la frecuencia relativa acumulada para 2. Este valor es 53.33, ¿no es cierto? Desde acá entonces subimos hasta 53.33. Acá tengo 52.5, un poquito más arriba será el valor de 53.33. ¿Correcto? Desde este valor nos vamos hacia la derecha hasta llegar hasta el siguiente, que sería 3. Para 3, ¿hasta cuánto tengo que subir en la frecuencia relativa acumulada? Sí, acá nos vamos a detener un segundito para mover nuestro cuadrito, que no nos estorbe. Ahí está. Muy bien, continuamos. Para el valor de 3 y igual a 3, ¿cuánto es nuestra frecuencia relativa acumulada? 78.33. Subimos entonces hasta 78.33. Aquí tengo el 75, 77.5, un poquito más arriba será el 78.33. Desde ese valor nos vamos hasta el siguiente, que sería 4. Llegamos al valor de 4 y observamos. Para 4 tenemos que subir hasta 95 exactamente. Subimos entonces hasta 95. Ahí está. Hasta 95. Acá tenemos un pequeño error. Vamos a modificar. Ahí está 95. ¿Sí? De ahí nos vamos hasta el siguiente valor, que sería 5. Y para 5 ya tendríamos que llegar a 100. A ver. Muy bien. Ahí está. Ya hemos llegado a 100. ¿Sí? Correcto. Este sería nuestro diagrama acumulativo de frecuencias. Como les había mencionado, acá vamos a modificar. Esto es 95. Muy bien. Nos falta algo en este gráfico. Lo que nos falta es realizar, ¿sí?, un pequeño alargue tanto al inicio como al final. Entonces, simplemente al dibujar estas pequeñas líneas al inicio y al final, ¿sí?, le estamos dando la finalización para nuestro gráfico. Ahora sí, les voy a mostrar en tema claro. Ahí está, para que ustedes lo puedan ver. Así quedaría entonces nuestro gráfico, ¿ya? Esta es la distribución de frecuencias de la variable y, pero en el cuadrito, y aquí tenemos el gráfico, que es el diagrama acumulativo de
frecuencias. Eso también lo vamos a llevar, vamos a intentar por ahora llevarlo a nuestra hojita de avance. Bien. En este caso, no, directamente no se va a poder. Pero bueno, lo tenemos que colocar simplemente acá, ¿ya? Acá lo tendríamos que pegar. No sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta acerca de nuestro gráfico o nuestro Buenas diagrama tardes, Inge. Yo acumulativo. tengo una duda, disculpe Sí, por dime, interrumpir. adelante. Dime, En el adelante. gráfico, en el último gráfico, usted en el eje, bueno, donde ha escrito Y, en la frecuencia relativa acumulada donde se encuentra Y0 es 13.33. ¿Por qué lo puso en 8? Oh, claro, tienes toda la razón. Esto tu compañero nos está observando, ¿no es cierto? Vamos a hacer la aproximación. Gracias por la aclaración. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Ahí está. Esto me dice está en 8, debería estar en 13, ¿sí? Simplemente vamos a modificar, ¿ya? Ahí está. Por hacer el punto, vamos a tomar la línea y ya está. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. No recuerdo para tomar en cuenta para las participaciones. Andrew. Muy bien. Correcto. Muchísimas gracias, Andrew. Ahí tenemos entonces la modificación, ¿sí? Claramente en el cuadrito nos dice que esto es 13,33, ¿no? Y estábamos nosotros colocándolo acá en 8,33, hasta acá arriba. Bien, ¿alguna observación, alguna aclaración más, por favor? Adelante. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda más? Cualquier duda que tengan, por favor, siempre pregunten. Después cuidado que nos quedemos con el error o con la inquietud. ¿Ya? Bien. Entonces, habiendo terminado este cuadrito, nos vamos a ir a la parte del avance que tenemos acá. No sé si hasta acá tuviéramos alguna duda, alguna consulta. Por si acaso, Inbox me han consultado cuál es el nombre de esta pizarra virtual. Esta pizarra virtual es el Open Board, por si acaso. Si ustedes quieren, también se lo pueden descargar. Es un software libre. ¿Sí? Lo malo es que no se puede copiar directamente. Lo que se tiene que hacer es grabar y después recién podemos trasladar nuestros gráficos como yo los traslado acá. ¿Está? Primero los tenemos que guardar y después recién se los pueden copiar. ¿Ya? Bien. Si no tenemos entonces mayores dudas, perfecto. Lo que les quiero adelantar es lo siguiente. La siguiente clase vamos a ver lo que es la distribución de frecuencias para variables tipo 2. Estas variables son un poquito más, bueno, este cuadro de distribución es un poquito más complejo, para lo cual, por favor, yo necesito prácticamente toda la clase. Fíjense, ahora ya estamos casi a término y no hemos visto mucho, ¿no es cierto? Solamente el cuadro y estos dos gráficos, nada más. Y este es mucho más complejo. Entonces, la siguiente clase, por favor, vamos a empezar en un punto. No voy a aceptar a nadie más para el ingreso. Vamos a ser bastante puntuales y vamos a avanzar de la distribución de frecuencias para variables tipo 2, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Vamos a dejar de grabar. Por favor, les recomiendo a la persona responsable de los apuntes del día de hoy, subirlos y también la grabación la van a tener en su claro. Muy bien, eso sería todo por hoy, chicos. Por favor, vayamos abandonando la sesión.
Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta Lice. luego. Hasta luego, Hasta luego, Lice. chicos. Que les vaya muy bien.